Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas en un día que se intuye bastante movidito, no solo en cuanto a noticias, sino también en cuanto a patrón técnico. Ahora pasaremos a comentarlo. Hoy vamos a analizar Bitcoin, BNB, Cardano, Matic y Sandbox, pero antes vamos a hacer un repaso del calendario económico de la jornada y de un par de noticias que me han parecido interesantes. Se centra todo básicamente en la tarde-noche, donde Powell y Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo y presidente de la Fed respectivamente, van a hacer declaraciones, ¿vale? Las de Lagarde, no os voy a mentir, que me van a afectar bastante menos que las de Powell, ya que, pues bueno, está el tema bastante centrado en lo que vaya a decir. ¿Por qué? Pues porque venimos de unos días donde ya confirmó que no iba a subir 0,75 puntos básicos y en ese mismo día el mercado se lo tomó bien. Ahora pasaremos al gráfico y lo revisaremos, pero al día siguiente se inició la catástrofe que no solo sangró por ese motivo, sino que luego se enlazó con todo lo que pasó la semana pasada con Terra, Luna, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser bastante interesante, va a ser bastante movidito, pero no os preocupéis que aquí en el canal a última hora vamos a tener las reacciones, las novedades y las noticias en base a estos temas, ¿de acuerdo? Entonces, que sepáis que viene esto a última hora, pero temas de noticias, por ejemplo, tenemos a Elon Musk diciendo que ahora quiere comprar Twitter más barato, ¿vale? Básicamente, él dice que pone en tela de juicio que el 5% de las cuentas que se auditaron como spam sean solo un 5% y deja en entredicho que puede ser más. Pero claro, no lo materializa con pruebas ni con nada, sino que él solamente lo dice y ese es el motivo por el cual él quiere comprar más barato, ¿vale? Bueno, al final seguramente será algún tipo de estrategia, pues bueno, para sacarle beneficio a Twitter, para sacar una rentabilidad mayor comprando más bajo. No sería la primera vez que Elon Musk pierde pasta en el mercado de las criptomonedas. Sabemos que va full in en criptos y sabemos que las manipula, pues bueno, para pagarse y financiarse sus viajes a la luna, sus empresas tan caras que tiene. Entonces, ¿creéis que es casualidad que después de uno de los mayores desplomes de la historia de las criptomonedas ahora diga que no, que Twitter lo quiere comprar más barato porque no se fía de las cuentas spam, los bots? Hombre, yo creo que no es casualidad, ni mucho menos, sino que es causalidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí se han cruzado un par de declaraciones que sin importancia, pero al final el tema, el kit de la cuestión es ese, ¿de acuerdo? Siguiente noticia. Portugal perderá el estatus de paraíso fiscal para las criptomonedas tras el anuncio de impuestos sobre las ganancias. A ver, es normal que, pues bueno, Portugal esté empezando a... cuidado, no lo va a hacer desde ya, no hay una fecha exacta, pero va a empezar, o sea, lo está acabando de legislar todo para empezar a, pues, cobrar esos intereses, esos impuestos a través de las ganancias en criptomonedas. Comentan, el ministro de Finanzas dijo que las criptomonedas serían grabadas en una declaración suelta con pocos detalles, ¿vale? La burocracia portuguesa se mueve hiperlenta. Una legislación como esta tarda mucho tiempo en moverse, no digamos en ser implementada. Eso es un poco lo que quiero decir, o sea, el interés está en llevar hacia esa dirección la legislación, la legislatura, pero no se va a materializar ni este año ni el que viene, yo creo, ya iremos viendo a ver cómo avanzan, pero de entrada que la gente ya lo sepa y pues bueno, cuando se implemente pues ya se implementará. Igualmente no es implementarse o no, es con qué manera se implementa, o sea, es con qué manera se persigue, entre comillas. Una cosa es perseguir y otra cosa es pedir, oye, una parte de tus beneficios estaría bien que me la dieras, ¿no? Para contribuir al país, etcétera, etcétera. Eso es normal y más que legítimo y más que habitual, pero eso es una cosa y la otra cosa es apretar, ahogar y perseguir, que eso sí que no debería ser. Tal cual como lo han comentado, dejan como caer que van a hacer esto, no dejan, no están diciendo que van a meter aquí una regulación súper seria y súper fuerte, ¿vale? Ya iremos viendo a ver cómo se desarrolla, pero bueno, de entrada han dicho estos comentarios y bueno, pues que se prevé que más a largo plazo se lleven a cabo. Ya para acabar, dicen, estamos evaluando qué regulaciones encajan en este asunto para poder presentar no una iniciativa legislativa para aparecer en la portada de un periódico, sino una iniciativa legislativa que realmente sirva al país en todas sus dimensiones. Literalmente lo que os he dicho hasta ahora, pero en otras palabras, ¿vale? Ya, para acabar, China regresa como el segundo principal centro minero de Bitcoin a pesar de la prohibición de las criptomonedas. Yo no entiendo nada ya. China estuvo un tiempo en la cúspide de todo esto. Teóricamente tenía que bajar porque se han prohibido las criptomonedas como en innumerables ocasiones. No voy a decir una cifra porque me quedaría corto. Y hasta se han puesto penas de cárcel según el tipo de tráfico de criptomonedas que se llevaran, ¿no? Las cantidades, ¿no?
Pero bueno, China representa el 21,1% de la distribución total del hash de minería de Bitcoin, ¿ok? Solo siguiendo a Estados Unidos, que representa el 37,8%. Sabemos que Estados Unidos no solo está a favor en muchos sentidos, sino que también el minado allí es muy atractivo porque tiene muchas maneras de una minería sostenible, ¿vale? No al 100%, lógicamente, pero sí que tiene diferentes fuentes ecológicas, como eólica, hidráulica, etcétera, etcétera, pues un poco para minar de manera más eficiente y más proactiva con el medio ambiente, ¿de acuerdo? Y nada, pues básicamente quería dejarlo aquí en este sentido. Rusia sale de los tres principales mineros más grandes, normal, porque también ha estado prohibiendo y no prohibiendo, no prohibiendo, la gente ya no sabe qué hacer. Y nada, un par de comentarios más y ya está. Así que vamos a pasar ya directamente al tema. ¿Por qué digo lo del patrón? Mirad, estamos en un punto donde lo mínimo que se podría hacer es un rebote. ¿En qué sentido? Pues bueno, en un sentido táctico, porque estamos en un nivel interesante, como son los 30.000, en un sentido fundamental, porque venimos de unas noticias devastadoras y ahora se está calmando, y también en un sentido técnico, porque venimos de un impulso y después del impulso viene el pullback, por lo cual tenemos todos los elementos orientados hacia un pullback. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no se está formando ese pullback. Esto no es un pullback claro. Al final, pullback no significa que tenga que ir con duda. El mercado se mueve con impulsos y correcciones. Impulsos y correcciones. Pero tanto el impulso como la corrección deben de ser claros. ¿Por qué? Pues porque si ya hay dudas en el pullback, ¿qué significa? Pues que esto puede seguir. Si hay dudas en el impulso, ¿qué significa? Pues que esto puede caer, ¿vale? Entonces, pullback no es sinónimo de duda. Esto es sinónimo de desaceleración, de falta de fuerza, de falta de momentum, de falta de interés. Un pullback, y hemos visto miles y miles de pullbacks, ¿veis? Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, cambio, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. ¿Veis cómo los pullbacks son sólidos, son claros, tienen una dirección clara? Esto no es un pullback, esto no está siendo un pullback. Pese a que, como he comentado, tenemos las tres cosas más importantes orientadas a que pueda ser un pullback, a que pueda formarse un pullback, no se está formando. Entonces, si bajamos un poquito de temporalidad en gráfico de 4 horas, os quiero comentar, aquí el patrón que estamos viendo aquí es bastante extraño, es un patrón de falta de fuerza, por lo que si no arrancamos ya, esto va a acabar en una vuelta para abajo, porque el precio, ¿por qué no está arrancando? Porque falta interés, falta salseo. Sí que es cierto que hoy las noticias pueden ayudar a una dirección, alcista o bajista, da igual, pero si no estamos haciendo ese pullback que por lógica debería formarse, ¿qué implica? Pues que hay falta de interés y hay espera. ¿Espera a qué? Espera a que pase algo. Entonces, como no pase algo ya, vamos a acabar dándonos la vuelta, porque va a venir una noticia negativa, porque estamos en un contexto bastante negativo, porque estamos más cerca de que pues, se prohíba algo, que la guerra de Rusia y Ucrania diga algo, que la Fed meta la pata otra vez. Estamos en un contexto de tanta incertidumbre que nos ha llevado aquí, porque todo lo que nos ha llevado aquí son estos temas, guerras, inflaciones, tipos de interés, etcétera, etcétera, temas de luna, temas de criptomonedas. Pues bueno, estamos en un periodo de tiempo que el miedo y la incertidumbre nos ha llevado donde estamos, por lo cual estamos lógicamente más cerca de que volvamos a tener un problema de los que ya tenemos, si no es que sale otro diferente, de los que ya tenemos, y que el precio lo tumbe para abajo. Entonces, quiero decir, como no se ponga las pilas ya, o como no entre ya ese interés en el mercado, acabaremos dándonos la vuelta otra vez, porque volverá a salir una noticia y nos daremos la vuelta, ¿vale? Entonces, hoy sí que es cierto, como digo, que puede darse algo, puede formarse algún tipo de movimiento a causa de pues, la Fed, etcétera, etcétera, todo lo que va a venir, pero eso ya es especular con algo también bastante incierto, ¿ok? Lo que no es incierto es que se cumplen todos los elementos necesarios para un pullback y no se está dando ese pullback, se está dando una especie de desaceleración, acumulación, patrón extraño de falta de interés, ¿ok? Así que, bueno, veremos esta noche cómo afecta todo al mercado. Tenemos por aquí a BNB. Bueno, BNB se llegó a poner en 200, o sea, una auténtica barbaridad. BNB en 200, ¿quién se lo iba a pensar? Ahora se está formando el típico cruce, o se va a formar el típico cruce de medias móviles de una larga y una corta. La de 20, que es la blanca, y la de 50, que es la corta. ¿Esto qué implica? Cuando se forme, esto implica el movimiento bajista, ¿vale? Sin ninguna duda, pero movimiento bajista largo porque estamos en gráfico semanal. Veremos si lo podemos evitar o en qué condiciones se forma ese cruce, ¿vale? Porque se puede formar, fijaros aquí, por ejemplo,
aquí en este punto en el que se forma el cruce, enseguida el precio se da la vuelta y como que lo anula. Luego viene el COVID y luego ya se levanta. Pero como que se forma esa anulación del cruce enseguida porque el precio, pues bueno, cruza y normalmente el movimiento bajista no viene del tirón, sino que tarda un poco. Pero el precio enseguida lo recupera y se da la vuelta, ¿no? Pues vamos a ver en qué condiciones se forma el cruce y de qué manera se cruza, porque al final no es una señal positiva ese cruce, ¿no? Igualmente, vemos que ha mantenido bastante bien el soporte de los 291 aproximadamente. Es una zona súper importante en BNB. Pone, como veis, tiene una resistencia aquí, soporte varias veces y pues bueno, ha dilatado bastante la ruptura, pero fijaros cómo ha cerrado por encima. ¿Creéis que es casualidad? No, yo creo que no es casualidad tampoco. En términos diarios, pues bueno, pese a todo lo que ha subido, que es ya un 47%, que no está nada mal para un par como BNB dólar, que está muy bien, una moneda tan consolidada, etcétera, etcétera, pues bueno, no está nada mal un arranque de un 40 y pico por ciento. Fijaros que queda bastante distancia, no solo hasta la media móvil de 20 diarias, sino también hasta el primer nivel de resistencia de 330. Recordad que los 330 también son un nivel muy importante en BNB, ya lo estuvimos comentando en forma de soporte, pues imaginaos ahora en forma de resistencia, va a ser importante y va a ser difícil el romperlo, ¿no? Fijaros aquí cómo el aplanamiento de mínimos y el inicio de mínimos crecientes no sirvió de nada cuando entró todo la salida de papel, las ventas masivas por lo de Luna, etcétera, etcétera, y lo de la Fed, ¿vale? Así que bueno, BNB se queda un poco ahí en tierra de nadie, hay que valorar bastante bien las zonas de resistencia y soporte. Y sobre todo, lo otro que he comentado es un poco estar pendiente de este cruce y en qué condiciones se forma. No os preocupéis porque ya lo iremos comentando por aquí. Tema de Cardano. Cardano está exactamente en el nivel donde comentamos ayer. ¿Ayer qué dijimos? Pues que pese a que el precio pudiera darse la vuelta, vamos a darle el beneficio de la duda porque podía generar un mínimo creciente. Y es lo que ha hecho. Pero en este sentido, ahora ya si rechaza este punto, o sea, literalmente dijimos lo que está pasando, si rechaza una vez, dos veces, empieza a caer, no pasa nada porque puede hacer un mínimo creciente y lo forma, entonces ya no tiene excusa para no romper este punto. Entonces, si forma el triple techo, Cardano se va para abajo, literalmente, ¿vale? Literalmente. Yo tengo una entrada en Cardano, a ver dónde la tengo por aquí, os la voy a enseñar. Cardano, la tengo por aquí, las voy enseñando por mi Instagram, lo tenéis abajo en el primer comentario fijado cuando meto algún trade y tal. Si veo que se forma un rechazo en estos niveles, yo me saldré de Cardano, ¿vale? Literalmente. ¿Por qué? Pues porque después de un triple techo en gráfico intradiario y después de toda la debilidad que estoy comentando de Bitcoin, del patrón, etcétera, etcétera, pues qué lógica tendría que esto rechazara y yo esperarme a ver qué pasa. Nada, porque lo más probable es que haga así. Que luego no lo haga, pues me da igual, pero lo más probable sería eso, porque tenemos un triple techo clarísimo en un patrón diario de falta de dirección, falta de fuerza, falta de interés, ¿no? Así que, bueno, estamos en esas. Sí que es cierto que dentro de el gráfico de Cardano no es un poquito más positivo que el de Bitcoin en estos últimos días, ¿eh? O sea, Cardano sí que es verdad, y eso hay que admitírselo, que se ha comportado un poquito mejor en este periodo final después de esta gran caída, no en cómputo general, sino en este periodo final. Era una de las razones para entrar en Cardano, porque normalmente en este tipo de situaciones sí que se comporta un poquito mejor Cardano que las demás, o en términos generales, ¿de acuerdo? Así que, ¿se le podría dar el beneficio de la duda? Sí, pero al final una cosa arrastrará a la otra. Así que triple techo implicará que hay algún tipo de noticia, algún tipo de acontecimiento, o que directamente el patrón técnico es bajista y eso se dará la vuelta, ¿vale? Así que Cardano está en esas, un poco el trade como os he dicho, y la siguiente es Matic. Matic hacía tiempo que no lo evaluábamos. A ver, Matic está muy tocado, ¿eh? Rompió este nivel de mínimo anterior, nivel de 0,8. Nivel muy importante en Matic, zona que no solo significaba el mínimo anterior, sino que significaba, o sea, no solo significaba una zona de soporte, sino que significaba el mínimo anterior en todas las temporalidades. Veis que aquí en gráfico mensual también. Cuidado porque muy similar a Bitcoin, ¿en qué sentido? Pues hay que confirmar este cierre, hay que esperar a que se forme este cierre mensual para confirmar un posible mínimo decreciente. Si no, esto puede ser una especie de dilatación y un movimiento de vuelta, o sea, que no os sorprenda nada. Hay que confirmar este cierre para estar hablando de cambio de ciclo en Matic. Igualmente, fijaros que Matic ha formado ya, o está a nada, a 2 días de formar este cruce de aquí, el cruce que hemos comentado en
en BNB, y son cruces muy negativos, ¿vale? Son cruces muy negativos y son cruces que tendremos que tener en cuenta de cara al futuro, a medio y largo plazo sobre todo. Medio plazo, ¿por qué? Pues para ver en qué condiciones se forman los cruces, y largo plazo, ¿por qué? Pues porque a través del cruce podremos definir qué es lo que puede venir en el largo plazo. Ciclo bajista, consolidación, corrección, continuación, en fin, ya iremos viendo, no os preocupéis. Así que nada, Matic está un poco en esas. En este sentido, pues bueno, también tener un poco en cuenta los puntos. Veis que el pullback de Matic es un poquito inferior al de Cardano, es un poquito mejor igual al de Bitcoin, pero igualmente no está desarrollándose como debería. En temporalidad un poquito más intradiaria, pues bueno, vemos también que Matic está cerca de ese nivel de techo, de ese nivel de triple techo, que literalmente lo puede convertir en un patrón de impulso, pullback y continuación. Esto puede ser un triángulo de continuación. Al final los triángulos son de continuación, a menos que se cumplan algunas características concretas, y esto es un poco lo que está intentando formar, alguna especie de posible reversión que, o sea, impulso, pullback, continuación, triángulo, cuña, llamadlo como queráis, ¿eh? Al final esto tiene una naturaleza de continuación bajista. Sí que es verdad que puedes decir, hombre, es que cada vez los mínimos son crecientes. Sí, pero hay un punto en el que ya no te da más espacio para unos mínimos crecientes, que es este. O sea que o rompes o te vas para abajo, porque ya no puedes hacer más mínimos crecientes, ¿vale? Entonces, es un poco esa. Estamos ya en ese punto, tercer toque, mínimos crecientes súper apurados, en el que o hacemos ya la ruptura para darnos la vuelta, o esto va a dar la continuación bajista, ¿vale? Es lo mismo que Cardano, que Bitcoin, etcétera, etcétera. Pasando a la última, Sandbox. Bueno, Sandbox también en gráfico mensual. A ver, en este tipo de situaciones tampoco podemos ser entre comillas, poco claros en el sentido de, vale, esto es un impulso, esto es un pullback, impulso, pullback, impulso, estamos en un pullback para seguir subiendo, tendencia alcista, ciclo alcista. Sí y no, ¿vale? ¿Por qué sí? Pues hombre, porque tú coges el gráfico mensual y es lo que ves. O sea, tú ves literalmente que el precio pues, ha hecho un pullback y puede hacer otro impulso, igual que lo ha hecho en anteriores ocasiones. ¿Por qué no? Hombre, pues porque no podemos dejar de lado este gráfico semanal. No podemos dejar de lado que el precio ha estado aguantando una zona de soporte muy importante, ha estado apretando los máximos para abajo, para abajo, para abajo, y al final se ha dado la vuelta, ¿vale? Es lo mismo que hemos visto en Matic, Cardano y demás, pero al revés. Entonces, al final se ha dado la vuelta, pero si no hubiera podido romper, ¿veis? Ha llegado a la misma situación, pero el patrón es al revés. Si no hubiera podido romper, ¿qué hubiera pasado? Pues que ya no le da más espacio para hacer máximos. Entonces, ¿qué hubiera hecho? Pues darse la vuelta y continuar. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Que no ha podido darse la vuelta y ¡pam! Para abajo. Pues es el mismo patrón, pero al revés. Entonces no podemos dejar de lado que en gráfico semanal hemos estado intentando hacer nuevos mínimos crecientes, máximos crecientes, y estamos haciendo mínimos decrecientes y máximos decrecientes, por lo cual esto sí que es verdad que es una alteración a medias, ¿vale? ¿Es que hace buena pinta? No, pero sí que es cierto que ese gráfico mensual, pues depende de cómo lo mires, depende un poco de cómo lo analices, te puede dar esa sensación o ese sentimiento de, oye, cuidado porque en gráfico semanal sí que estamos bajistas, pero en temporalidades más grandes seguimos con el mismo ritmo de impulso pullback, ¿ok? Así que, pues nada, Sandbox está un poco en esa situación, en esa tesitura. Si miramos en gráfico de un día, pues vemos que casi encuentra la liquidez en la zona de anterior resistencia a nivel de 0,82, 83. Esto es buena señal, ¿no? ¿Por qué? Pues hombre, porque el precio ha sido capaz de darse la vuelta antes y hemos visto infinitud de criptomonedas como Rose, BNB, Cardano, Bitcoin, que justamente han ido a la zona de soporte y ahí sí que han encontrado esa liquidez. Incluso se ha formado esa dilatación, esa falsa ruptura, pero han encontrado interés. Pues hombre, Sandbox no lo ha hecho, se ha dado la vuelta antes, lo cual está bastante bien. Recordemos que aquí en muchas situaciones de mercado Sandbox se estuvo comportando mejor que muchas criptomonedas. ¿Por qué? Pues porque Sandbox seguía con ese impulso, pullback e hipotética continuación y las demás ya venían de hacer máximos y mínimos decrecientes en gráfico semanal desde hace tiempo, ¿no? Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Al final el objetivo era pues un poco hacer reflexión sobre el tipo de patrón que estamos viendo, las características de ese patrón y sobre todo un poco puntualizar diferentes niveles de soporte y de resistencia que tenemos que ir comentando y teniendo en cuenta en las diferentes criptomonedas, ¿vale? No todas están en el mismo punto, no todas vienen de lo mismo, ni van a lo mismo, sobre todo no van a ser lo mismo todas. Así que nada, nos vemos esta tarde-noche con toda la actualidad de lo que vamos a ver durante el día de hoy. Espero que el vídeo te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.